Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a empezar en este simposio que por título lleva Nuevas terapias anticélulas B. Yo soy Julia Canter del Hospital PESED y Manuel Macías de la Candelaria como moderadores. Antes que nada, y por ser valenciana adoptiva, quiero agradecerles a todos. Lo primero es estar aquí a esta hora del domingo, pero más importante, que hayan venido a acompañarnos en estos tan difíciles momentos para la comunidad valenciana. Así que nos honra que estén aquí, que hayan venido a apoyarnos y a seguir trabajando en lo nuestro. Hay un ponente que no ha venido, que era el doctor Baglio, con lo cual son dos ponencias solo, y voy a introducir el primer ponente, el doctor Chema Mora Gutiérrez. Es un nefrólogo de la Clínica Universitaria de Navarra, con especial interés en el área clínica de la hipertensión, enfermedades glomerulares y enfermedades autoinmunes. Es investigador principal de la zona de ensayos clínicos sobre nefrología de la clínica, y es investigador principal del estudio CARNEL, no sé si lo estoy diciendo bien, de las células CAR-T en el área de la nefropatía lúpica, y además coordinador europeo de un estudio muy importante que ya nos volverás a contar sobre eso en el mismo área. Con lo cual, muchísimas gracias y adelante. ¿Está el pasador por aquí? Desde aquí no hay... Vale. Bueno, pues muchas gracias a la organización y por la presentación también. El título de la charla es Terapias CAR-T, ¿qué pueden aportar a la nefrología? Intentaré no repetirme de alguna otra charla, intentar traer un poco cosas novedosas porque esto va avanzando a toda vela, ¿no? En las terapias celulares avanzadas. ¿Y esto no funciona? Vale, pues comenzamos. No, de aquí tampoco pasa. Entonces, yo quería empezar ya contestando parte de la pregunta. Terapias CAR-T, ¿qué pueden aportar a la nefrología? Y en primer lugar, un nuevo paradigma, ¿vale? Tenemos la inmunosupresión y esto puede ser que nos ayude a pasar de la inmunosupresión a la inmunomodulación, que era realmente como inicialmente tenía el título del simposio y me pareció muy bien. Esos son los conflictos de interés. Y quería empezar recordando que como nefrólogos realmente somos internistas. Internistas, ayer lo decíamos en otro simposio, en un medio hostil, en un medio de uremia, un medio de hiperpotasemia, aumento de creatinina. Y como internistas también somos inmunólogos. Somos inmunólogos porque al final cualquiera de las células que tienen que ver con las patologías que nosotros seguimos tienen que ver con algo de parámetros inflamatorios, sea la célula epidelar tubular, sea el podocito, sea la célula mesangial, la endotelial, macrófagos, células dendríticas están constantemente alrededor del lecho renal. De hecho, podemos ver cómo distintas patologías van a afectar en distintas zonas del riñón a nivel subendotelial, subepitelial, a nivel mesangial. Y yo a esta diapositiva quería también añadirle que hay también enfermedades autoinmunes que van a afectar a nivel de podocito y, ¿por qué no? La misma diabetes tiene evidentemente un componente inflamatorio, un componente inmune. Por lo tanto, como especialistas en enfermedades autoinmunes, es algo que a veces se nos queda un poco de lado y yo creo que la terapia CAR-T nos hace repensar y volver a abordar la nefrología de una manera distinta. Porque a pesar de ser especialistas en sistemas inmunológicos, a pesar de ser verdaderos internistas, la enfermedad renal crónica sigue avanzando, sigue afectando la calidad y la cantidad de vida de nuestros pacientes y sigue impactando a nivel socioeconómico en la población.
De hecho, en España, como podemos ver, para el 2100 se espera un crecimiento totalmente exponencial. En cambio, por otro lado, cuando vemos un paciente en oncología, ese es un paciente oncológico de 36 años que le encontraron, no tengo puntero, pero le han descubierto una mutación en el EGFR y le someten a cetuximab. El mismo paciente, un paciente muy similar de perfil, 36 años, tumor pulmonar, la mutación está en HER2, pues entonces le damos trastuzumab. Y otro paciente, 36 años, tumor pulmonar, la mutación está en BRAF, pues le damos sorafenib. Ese abordaje de la oncología es algo que muchas veces nosotros habíamos perdido. Y uno puede decir, vale, pero es que realmente en ellos, en los pacientes oncológicos, tiene sentido, porque estamos hablando de cáncer, de mortalidad, ¿vale? Pero el doctor Ortiz nos muestra cómo la mortalidad, en el caso de la enfermedad renal crónica, igualmente crece exponencialmente, y vemos cómo los pacientes en diálisis, hemodiálisis peritoneal, tienen mayor mortalidad que los pacientes de todos los tipos de cáncer. Por lo tanto, un abordaje de una medicina de verdadera precisión es una de las cosas que este tipo de terapias celulares avanzadas nos pueden aportar. Y son buenas noticias porque con ello vamos a retomar un poco. Los oncólogos aprendieron de nosotros, por decirlo así, lo que viene a ser la inmunología para someter a diagnósticos y a tratamientos. Y ahora nosotros podríamos aprender de ellos a recuperar aquello que estaba, digamos, en el ADN de nuestra especialidad. Por eso las terapias CAR-T que nos aportan un nuevo paradigma, pasar de la inmunosupresión a la inmunomodulación, como decía. ¿Y esto por qué es importante? Estas son las guías que digo del 2012 de nefritis lúpica y vemos las dosis de corticoides que se utilizaban, ciclophosphamida. ¿Y eso qué llevaba? Que evidentemente las pacientes con nefritis lúpica tienen una alta comorbilidad y una alta mortalidad a nivel cardiovascular, pero mucho de su efecto nocivo se debe también no solamente a la patología, sino a efectos secundarios derivados del propio tratamiento. Esta es Selena Gómez, que como saben es una referente, digamos, en el mundo del lupus, pues es una cantante, actriz mexicano-americana que bueno, ha sido trasplantada de lupus y hace un poco más de un año salía a redes sociales diciendo esto. Son todos los efectos, no que le ha producido el lupus, sino que le ha producido la medicación que ha tenido que tomar para combatir el lupus. Por lo tanto, la calidad de vida de las pacientes importa tanto como la cantidad. Y en este sentido, ¿qué quiere decir o qué son las terapias con células CAR-T? CAR-T significa que hay un linfocito T que expresa un receptor en su superficie de antígeno, un receptor antigénico. Y es una quimera porque ahora vamos a ver a qué se refiere con esto. ¿Cómo se llega a este tipo de terapias en el mundo de la oncohematología? Pues estudia realmente cómo funcionan los linfocitos T. Tenemos una célula presentadora de antígenos que presenta al linfocito T y hay una señal que es estimuladora y una señal del CD28 y el CD80 que es coestimuladora y hace que ese linfocito T no solo se active, sino que persista. Si esa señal coestimuladora no está, el linfocito T se puede activar, pero luego cae agotado. Y así lo que hicieron fue, ¿vale? Vamos a crear esa misma imagen, pero en un laboratorio donde no necesita de una célula presentadora de antígenos. Es un constructo sintético que yo hago en el laboratorio y hago una quimera. Una quimera, pues es una imagen de la mitología en la que tiene cabeza de león, cuerpo de cabra, cola de serpiente. Pues eso es un CAR-T. Un CAR-T yo coloco una porción que es del linfocito B a nivel extracelular, una porción transmembrana y una porción intracelular que pertenece al linfocito T. Hago, por decirlo así, un collage según lo que yo necesito. Y esa porción que está fuera de la célula, que es la que ahí dice Antigen Recognition Domain, es la que va a reconocer la célula diana que yo decida. Por lo tanto, como veremos, eso lo puedo cambiar a mi gusto. Evidentemente, se crea en un laboratorio, se expande y luego se infunde al paciente. Y esto es lo que yo tengo. Tengo un dominio extracelular que me va a reconocer el antígeno que yo desee. Luego vamos a explicar un poco, pero, por ejemplo, el CD19 se encuentra exclusivamente en linfocitos B, en casi todo el linaje de linfocitos B. Por lo tanto, yo ahí coloco un anticuerpo contra el CD19 si quiero ir hacia toda la población de linfocitos B. Pero si yo lo que quiero es que el linfocito T reconozca una célula plasmática que no tiene CD19, la célula plasmática tiene, como se ve en el gráfico, que no tengo el puntero, BCMA, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pongo un anticuerpo que me reconozca el BCMA
y ese linfocito T va a ir específicamente a solamente las células que tienen BCMA. ¿De acuerdo? De ahí que un CART es un linfocito T que expresa en su superficie un receptor de un antígeno y que es quimérico porque al final es un constructo que yo creo con un poquito de linfocito B y un poco de linfocito T y los uno, por decirlo así. Y va a ir a reconocer antígenos de todo tipo, antígenos que están en células tanto buenas como en células malas y por lo tanto me va a producir una aplasia. ¿Cuál es la diferencia y por qué estas células están dando tanto que hablar? Porque el rituximab, que a veces llamamos vitamina R porque sirve para todo, al final es un fármaco maravilloso, pero a veces se queda un poco corto, porque el rituximab no es CD19, es CD20. Y el CD20 está en la precélula B, en la célula inmadura, la madura y la de memoria. Pero no está ni al inicio ni al final. En cambio, si yo genero un CAR que sea ante CD19, ese CD19 sí que va a cubrir todo el linaje, excepto la célula plasmática que es propia del BCMA, por ejemplo, aquellos que van a tratar un mieloma múltiple. Esto es importante, bueno, lo añadí al final solo para que veáis, porque me pareció interesante. Es un estudio que compara rituximab y CART CD19. Entonces, me gustaría poder marcar, que no lo estoy consiguiendo, pero el CART lo que hace es que aumenta la expresión. Ah, muy bueno. Sí, mejor. Bueno, así, sí, gracias. El CART lo que hace es que aumenta la expresión de interleuquina 2, cosa que no consigue el rituximab, y disminuye la expresión más que el rituximab que otros parámetros inflamatorios. Por lo tanto, esto es un estudio interesante porque aquí demuestra mecanísticamente cómo funciona. ¿Qué aportan los CAR T a la nefrología? Mucho. ¿Por qué? Porque yo les he estado comentando que yo puedo poner aquí un anticuerpo que va a ir contra un antígeno. Pero ahora puedo también poner un nanobody, que ahora les explico rápidamente qué es. Puedo poner una citoquina, puedo poner un ligando, puedo crear el constructo como yo lo quiera. Puedo poner distintos tipos de coestimuladores. Hay unos que se perpetúan más en el tiempo, otros que atacan y que luego desaparecen, etc. Un ejemplo de los nanobodies. ¿Qué es un nanobody? Un anticuerpo en un humano tiene dos cadenas pesadas. El nanobody es un anticuerpo, por decirlo así, que proviene de las lamas y de otros animales similares, pero que es muy sencillo porque es una única cadena pesada. Por lo tanto, es más pequeño, es más sencillo, eso le permite penetrar a otros tejidos, tiene muchísima afinidad para dianas a las que yo le quiero enviar y, por lo tanto, al mismo tiempo es más estable en el tiempo. Por lo tanto, llega a penetrar a tejidos donde es más difícil para otros anticuerpos llegar. Aparte de que es muy sencillo de construir, o relativamente sencillo. Pensemos que vamos a poner aquí un ligando. ¿Qué ligando se les ocurre que está ahora de moda y que el americano solamente habló de él? El April, ¿no? El April para la IgA, el April para la nefritis lúpica. Yo puedo crear un CART con el ligando para April y solamente se va a dirigir a aquellas células que vayan hacia April. Por lo tanto, es una terapia viviente que yo construyo a mi manera. Y en cuanto la infundo en el paciente, va a penetrar al sitio donde están las células diana, las va a atacar y va a liberar neoantígenos que atrae a otros linfocitos T que no son CART, pero que también se suman, por decirlo así, a la fiesta. ¿Tiene efectos secundarios? Sí. Ya nos suena la síndrome de liberación de citoquinas, que rápidamente simplemente comento que va a tener distintos grados según si afecta síntomas constitucionales, síntomas que van a ser más a nivel cardiovascular y con poca afectación respiratoria. Un grado 3 es cuando ya tengo grado 3 es afectación pulmonar y grado 2, afectación principalmente pulmonar, y grado 3, mayor afectación pulmonar, pero también afectación sistémica circulatoria, y un grado 4 cuando tengo al final, evidentemente, un fallo multiorgánico. No entro en otra afectación, que es el ICANS, por falta de tiempo, en donde hay una afectación neurológica por una liberación también de citoquinas, aunque su mecanismo está por entenderse. ¿Cómo llegamos a esto? Llegamos ayer. En 2021 había una chica de 20 años que tenía un lupus refractario, que tenía una nefritis lúpica activa clase 3, que tenía pericarditis, pleuritis, endocarditis, que habían tratado todos estos fármacos, se somete a una terapia con CAR-T a la desesperada y la sorpresa es que de tener un SLEDAI de 20 pasa a tener en 44 días un SLEDAI de 0. Por lo tanto, tiene una respuesta inmunológica, una respuesta clínica espectacular y queda libre de medicación.
Además, luego comentamos por qué los linfocitos B vuelven a subir a los 100 días y las células CAR solo le duran 100 días y a los 100 días desaparece. Esto es importante porque las células CAR surgieron en el mundo de la oncohematología. Pacientes que llevan 10 años con una sola infusión con CARs dando vueltas. Y en el momento que el CAR desaparece, recaen de la enfermedad, cosa que no ocurre en estos pacientes con enfermedades autoinmunes. Esta serie de esta paciente se amplía con 4 pacientes más, donde ocurre exactamente lo mismo, disminuye la proteinuria, aumenta el complemento, caen los anti-DNAs y caen los síntomas constitucionales. Y es interesante que ese CAR que desaparece y los linfocitos B que vuelven a reconstituirse son linfocitos B únicamente naïf, pero no de memoria. Por lo tanto, las pacientes por ahora ocurre como un reset inmunológico y se permanecen en remisión. Pues esto es interesante porque la última vez que presentamos esto en Glossen teníamos los datos de febrero de 2024, donde se presentaban 15 pacientes, 8 pacientes, me parece que eran con lupus, y luego otros pacientes con miositis y esclerodermia, pero el próximo domingo se presentará una ampliación de esta corte con 30 pacientes del mismo grupo. Simplemente para que sepan, los primeros pacientes de febrero, todos los con nefritis lúpica tenían clases 3, 4, los pacientes con esclerodermia y miositis una capacidad vital forzada y coeficiente de difusión disminuidos y habían fallado hasta 14 medicamentos algunos de ellos. Y la respuesta que tienen, lo mismo, en muy poquito tiempo, es espectacular, con una caída del SLEDAI en el caso de los pacientes con lupus, con un aclaramiento inmunológico y una disminución de la proteinuria. Comparando las dos cohortes, nos damos cuenta que hacen falta hacer ensayos clínicos. ¿Por qué? Es el mismo grupo. Llama la atención que aquí son 15 pacientes, aquí son 30 pacientes, pero hay algunas diferencias. Aquí nos hablan que la media era de 5 fármacos, de 2 a 14, pero en esta no nos muestran cuántos. El seguimiento son 29 meses, aquí son 39 meses, pero cuando vemos los efectos secundarios, el síndrome de liberación de citoquinas ocurre en el 66% tipo 1 en esta corte, 57% en esta corte, pero curiosamente aquí hablan de que hay un paciente con ICANS que luego no se describe en este grupo. Son usos compasivos y por lo tanto es importante que veamos los ensayos clínicos. Voy a darme un poco de prisa. No, tranquilo, que falta un ponente, así que... Vale, gracias. Menos mal. Ya tu ritmo. Tampoco te pases, pero... Sí, este estudio lo quería traer porque para nosotros es un honor y es un estudio de resultados preliminares de Josefina Cortés, del Vall d'Hebron, con resultados preliminares de un fase 1-2 en pacientes, lo mismo con terapias anti-CD19 con lupus refractario severo. Eventos adversos que muestra ya Josefina aquí, que no se comentan en los otros papers, donde hay una hipogamaglobulinemia, donde hay una linfopenia, y algunos efectos, de hecho, son incluso grado 4. Sí que hay una respuesta inmunológica muy similar, como en este paciente el SLEDAI cae en muy poquito tiempo, en 30 días, y son pacientes que son verdaderamente refractarios y que parten de SLEDAIs muy elevados. También hay una respuesta inmunológica, vemos como los anti-DNA-DS bajan significativamente y una respuesta en las escalas de asesoramiento físico, el Physician Global Assessment del lupus. ¿Qué más hay por ahí? Este dato también se presentará la próxima semana en el Congreso Americano de Reumatología, donde ya no solamente creó un CAR contra el CD19, sino que creó un combinado CD19-BCMA, que va a ir contra todo el linaje, desde el inicio de la célula B hasta la célula plasmática. Aquí utilizan nanobodies y simplemente les traigo esta información para ver luego, porque aquí es simplemente mecanístico lo que ellos estudian, pero quería explicarles que existen CARs que ya son de quinta generación. ¿Qué me refiero con el CAR de quinta generación? Inicialmente se crearon un CAR de primera generación donde solo tenía el activador del linfocito, que se activaba el linfocito pero se agotaba y desaparecía su efecto. Por lo tanto, crearon CAR de segunda generación donde ya colocaban el coestimulador. Luego de tercera generación, con los dos estimuladores, y de cuarta generación, que es muy interesante porque le creas un transgen que al mismo tiempo que ataca la célula, libera factores inflamatorios. Y todavía más, los de quinta generación, tú lo adaptas. Entonces puedes crear un CAR que se activa en un momento dado, pero tiene, por decirlo así, un switch off que hace que se apague y deje de hacer efecto cuando ya no lo necesitas.
En práctica clínica únicamente estamos utilizando los CARTs de segunda generación. Si voy muy rápido, luego por favor me preguntan porque espero que no esté liándoles. ¿Qué más nos puede aportar más allá de la nefritis lúpica? Pues en la vasculitis ANCA. Ahora empezamos ensayos clínicos con vasculitis ANCA. Este es el primer paper, digamos, que intento dibujar aquí para que se entienda mejor qué fue lo que hicieron. Habían unos ratones que eran knockout para la MPO, se le sensibilizan con MPO, a unos que no van a llevar CART, a otros ratones que además de sensibilizarse van a llevar un CART CD19 y a otros que van a llevar el CART, pero SP6, que es como por decir un CART control, que no tiene por qué tener un efecto. Y de ellos, los ratones que no llevan el CART CD19 van mal y hacen semilunas, pero aquellos que llevan el CART CD19 les previene la formación de semilunas necrotizantes. Por lo tanto, se ve que puede tener un efecto también en la vasculitis ANCA con un descenso también de los anticuerpos anti-MPO. ¿Nos quedamos ahí? No, esto va avanzando muy rápido. Hace 3 años empezó y ya van por 25 ensayos clínicos por año que empiezan principalmente en China. Por lo tanto, ya no solamente nos conformamos con un anticuerpo que reconozca un antígeno. En la nefrología va a ser importante que construyamos, y ya se está empezando a hacer, un CAR que lo que tiene extramembrana no es un anticuerpo, es un antígeno que va a reconocer un autoanticuerpo. Y la ventaja de ello es que no me va a producir una aplasia, solamente va a atacar a las células que tienen la presencia de ese autoanticuerpo. ¿En qué pensamos? En la membranosa. Una membranosa con antiplados R, que ya se ha empezado a estudiar, y lo que se observa, porque aquí lo que hacen son estudios por ahora, digamos, solamente in vitro, es que realmente consigue un efecto contra los anticuerpos antiplados R. La doctora Cortés hace un análisis en su equipo, en su hospital, y hace un análisis para ver un CART dirigido hacia un anti-DNADS, ¿vale? Que voy a simplificar aquí, pero que se ve que la quimera DNA4 es efectiva. ¿Para qué más nos viene bien en la nefrología? Pues pensamos, por ejemplo, los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Evidentemente, el mundo del trasplante. Ese es un estudio en el que se hace en pacientes, se intenta una desensibilización utilizando CD19 y BCMA. En este caso, el equipo del Clinic también presentó otros resultados similares, que no tengo la información, en la SED del 2024, que fue en mayo en Bilbao. Y resumiendo un poco, existen miles de pacientes que han sido tratados con terapias CAR-T a nivel oncohematológico, con unas aplasias crónicas y muchos efectos secundarios. Tenemos muy poquitos pacientes en enfermedades autoinmunes, pero parece que la aplasia no es crónica, que es transitoria y que los efectos secundarios no son tan agresivos con el mundo de la oncología. Quedan algunas cuestiones que son interesantes de debatir. ¿Qué va a ocurrir con la fertilidad en las pacientes, principalmente pensando en pacientes jóvenes con nefritis lúpica? ¿Cuál sería la definición de remisión? Porque una cosa es intentar que la paciente quede curada de su lupus, pero no debería de ser poco que tomar 5 fármacos, como ocurre con algunos pacientes que ya están en los ensayos clínicos, que pasen a tomar 2,5 de prednisona. Ahí también podríamos, no sé, o 500 o 1000 miligramos de micofenolato, me da igual, pero tener en cuenta la medicación también. La linfodepresión. Ahora contaré muy rápidamente el ensayo clínico Carnel, pero uno de los objetivos que tenemos es poder conseguir evitar la linfodepresión inicial. Y eso nadie lo está por ahora planteando porque es arriesgado para un ensayo de la industria, pero nosotros queremos, a nivel de toda España, por intentar ser novedosos en ese sentido. Vamos a pacientes refractarias que pueden tener cierto riesgo también al someterlas a esta terapia con mayores efectos secundarios de liberación de citoquinas, o tal vez otro perfil de pacientes son aquellas que están estables pero dependientes de medicación. Se necesita un trabajo multidisciplinar. Y, evidentemente, lo que ya se comentó ayer de aquella toxicidad renal inducida por los CARTs. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo aquí en España? Pues es un orgullo para, digamos, yo creo que para toda la comunidad nefrológica, reumatológica, de medicina interna, de inmunología, porque estamos haciendo un ensayo clínico académico. Antes les comento que tenemos el ensayo también RESET, que la diferencia con todo lo que se está creando por ahí es que en lugar de centrarse en la nefritis lúpica, se centra en el lupus sin afectación renal. Y ahora sí, el Carnel es un consorcio en el que, desde Glossen también nos enorgullece presentar, van a ser un ensayo académico, no patrocinado obviamente por la industria, de células T receptoras de antígeno quimérico para nefritis lúpica refractaria o aquellas pacientes estables dependientes de medicación.
Actualmente hay 45 hospitales que ya están incluidos dentro del consorcio y colaboran las 3 RICORs, la de nefrología, la de terapias avanzadas y la de enfermedades inflamatorias, que incluye a medicina interna y a reumatología. Entonces, es una oportunidad muy grande para poder generar conocimiento, generar trabajo, generar también hipótesis de cómo puede estar afectando la nefritis lúpica refractaria en esas pacientes y los CARS, qué efecto están teniendo en la nefrología, en la nefropatía, en la histología. Y también, ¿por qué no?, pensar en extenderlo en un momento a otros países de Latinoamérica para ampliar esa corte. Cualquier duda, estamos a la disposición y muchísimas gracias y le invitamos a participar en Carnel. Muchas gracias, José María. Haremos las preguntas al final. Tengo el placer de presentar a Francesc Moreso, un nefrólogo muy conocido, los que nos dedicamos al trasplante. Es jefe de sección de la unidad de trasplante del Hospital Valdebrón, investigador principal de numerosos ensayos clínicos y proyectos de investigación sobre rechazo, autor de múltiples publicaciones. Bueno, muchísimas gracias por intentar introducir este tema, a ver si las nuevas terapias tienen un lugar tanto en el tratamiento como en la prevención del rechazo y a ver si nos puedes convencer de cambiar un poco lo que estamos haciendo, si hay algo nuevo. Hola, Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por aguantar hasta prácticamente las 3 de la tarde, en un día como hoy que ya se está haciendo un poco largo. Intentaré que mi charla, como teóricamente solo tenía un cuarto de hora, no dure más allá de un cuarto de hora. El título realmente es muy retador, porque esto es el principio del fin del rechazo mediado por anticuerpos. Ojalá fuera así. Yo creo que estamos empezando no el fin, sino el comienzo, y veremos si durante los próximos 10 o 15 años podemos avanzar. Estos son mis conflictos de interés y quería transmitir mis condolencias a toda la comunidad valenciana por todo lo que ha ocurrido durante estos últimos días. Mi charla la voy a esquematizar en tres aspectos. En primer lugar, repasaremos brevemente la fisiopatología del rechazo mediado por anticuerpos para que nos quede claro que no es solo la célula B la que participa en el rechazo mediado por anticuerpos. Revisaremos muy brevemente cuál es la evidencia que tenemos actualmente en el tratamiento, cuál es nuestro standard of care y qué evidencias tenemos para mantenerlo. Y luego, un poco más en profundidad, veremos qué es lo que nos pueden aportar todos los nuevos fármacos que han ido surgiendo durante los últimos años. Esta diapositiva prácticamente repetida de la de mi predecesor y vemos cómo madura la célula B desde que se halla en médula ósea y va madurando hasta la célula naïf. Como él comentaba, los linfocitos, la expresión de CD20 no es en toda la estirpe, solo es desde la célula pre-B hasta la célula de memoria. Plasmablastos y células plasmáticas no van a expresar CD20 y como para la parte final dispondríamos de marcadores como el BCMA y del CD38 que podrían ser targets para nuestros pacientes. Me gustó mucho esta editorial que publicó hace poco, o hace ya 4 o 5 años, Anita Chong, en la que nos recordaba que no olvidemos que para que se produzca esta respuesta B específica frente al injerto es necesario que haya una activación T. Esta respuesta B tiene una parte T dependiente, como ella expresa muy bien en su revisión, y no olvidemos que nuestros tratamientos, que llevamos utilizándolos desde hace muchos años, van dirigidos fundamentalmente a prevenir la respuesta de células T de memoria. El esquema no es tan simple como he puesto en la primera diapositiva, sino que se puede hacer muy complejo. Me gusta mucho esta revisión de Peter Heger y Stanley Jordan, en la que podéis ver todas las células que participan y todas las citoquinas que participan, y revisaremos brevemente qué dianas tenemos disponibles y qué dianas se han testado en el contexto del trasplante. Pero esto es más complicado porque, en el fondo, cuando hablamos de nuestros tratamientos, parece que nos paramos en la célula plasmática, no sé si se ve así. Pero esto continúa y una vez se han segregado los anticuerpos, estos anticuerpos van a interactuar con el endotelio, van a reclutar un montón de células inflamatorias y esto no termina aquí, sino que después se van a producir muchos más mecanismos y probablemente un poco el concepto que a uno le queda cuando lee esto es que
quizá no tendremos bastante con un fármaco, sino que necesitaremos aprender a utilizar la combinación de diversos fármacos en diversos momentos del seguimiento. ¿Qué evidencias tenemos sobre el tratamiento del rechazo mediado por anticuerpos? Pues hace 4 o 5 años atrás, el panel de expertos que se reunió, responsable de la Sociedad Internacional de Trasplante, nos dijo que el estándar of care para el tratamiento del rechazo mediado por anticuerpos se tenía que basar en la remoción de anticuerpos con plasmaféresis o con técnicas de inmunoabsorción más inmunoglobulinas intravenosas. Y decían que había racional biológico, beneficios clínicos, recomendaciones internacionales, y es la que utilizamos la mayoría en la práctica clínica. La pregunta que nos surge es, ¿tenemos que considerar otras terapias adyuvantes? Y quizá una de las terapias adyuvantes que más hemos utilizado es el rituximab. Curiosamente, hay muchos centros que consideran que su estándar of care es remoción de anticuerpos, inmunoglobulinas intravenosas más rituximab, a pesar de que las evidencias de los beneficios del rituximab son poquísimas. De hecho, solo hay 2 ensayos clínicos que se han preguntado si añadir rituximab al estándar of care añade beneficios. El primero fue este estudio francés, y el estudio francés, que ya se publicó hace años atrás, el Rituxera, tenía un hándicap. Muchos pacientes, a pesar de que se habían randomizado a la rama placebo, recibieron también tratamiento con rituximab de rescate. Los grupos eran comparables y lo que es evidente es que no observaron ningún beneficio ni en cuanto al endpoint primario, ni en cuanto a la evolución de la función renal, ni en cuanto a la evolución de los anticuerpos donantes específicos. Y publicaron más tarde una extensión a 7 años, y en la extensión a 7 años analizaron por separado los pacientes que recibieron en algún momento rituximab, fueran aleatorizados a esta rama o no, y los pacientes que nunca lo recibieron, y por lo que mostraban ellos, ni la evolución de la función renal, ni la proteinuria, ni la evolución de los anticuerpos donantes específicos, ni la supervivencia del injerto fue significativa entre los grupos. Y en cuanto a rechazo crónico, en el estudio español, en el que participamos 8 centros de nuestro país, lo que vimos es que la utilización de anticuerpos anti-CD20 de rituximab sí deflexiona las células B circulantes, esto lo pone en el prospecto, pero no conseguimos ver ningún beneficio ni en cuanto a evolución de la función renal, ni en cuanto a aparición de proteinuria, ni en cuanto a evolución de los anticuerpos donantes específicos del alelo inmunodominante. Es decir, que al añadir rituximab como terapia estándar a nuestros pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, creo que lo hacemos casi todos, pero quizá tendríamos que reconsiderar si no estamos dilatando la introducción de otros medicamentos que van a ser más útiles. Entrando ya en nuevos fármacos, la primera pregunta que me hice es, ¿hay algún nuevo anti-CD20 que funcione mejor? Esto ha sido muy desarrollado, por ejemplo, en los grupos que se dedican a tratamiento de síndrome nefrótico, y hay esta editorial muy bonita en Frontiers of Immunology de hace 3 o 4 años en que nos recoge los mecanismos de los distintos anti-CD20, y quizá los de tipo 2, el obinutuzumab, podría ofrecer alguna ventaja. Hay muy pocos trabajos en trasplante renal. En el primer trabajo, intentándolo utilizarlo en desensibilización, no obtenían resultados. En este segundo trabajo, utilizándolo en rechazo mediado por anticuerpos, tampoco obtenían ningún beneficio. Y quizá a mí uno de los trabajos que más me gustó es este que realizó este grupo, en el que, a diferencia de otras veces, no solo nos muestran la deplección que se produce de linfocitos B circulantes, sino que en este protocolo, que era de desensibilización y a los pacientes que trasplantaban les sacaban ganglios en el momento del trasplante, lo que podían ver es que, aparte de producirse deplección de linfocitos B circulantes, se producía también deplección de linfocitos a nivel de los órganos linfoides secundarios, que es donde se va a producir la activación. El problema que tenía es que no podían demostrar que esto tuviera ninguna ventaja en cuanto a la evolución de los anticuerpos donantes específicos. Si seguimos por el esquema, la siguiente vía que ha tenido mucho predicamento, nosotros somos nefrólogos, en la nefropatía IgA, incluso en el lupus, sería intentar frenar la activación de este linfocito B, actuando sobre algunos mediadores como el BAFF y el APRIL,
No os voy a entrar en detalles, pero sabemos que ha salido recientemente un trabajo en New England en nefropatía IgA. La verdad es que en trasplante prácticamente no hay nada. Hay un par de estudios mecanísticos en los que sí que dicen que probablemente el tratamiento con anti-BAF podría frenar la activación del linfocito B sin que se produjera una reducción concomitante de los anticuerpos donantes específicos, y el único ensayo clínico prospectivo randomizado es un ensayo clínico pequeñito que se realizó en Inglaterra, 12 contra 12 pacientes, y sí demostraban que se producía menos activación del linfocito B, pero como era un estudio de seguridad y no había pacientes hipersensibilizados, no pudieron más que demostrar que belimumab en el trasplante renal frena la activación del linfocito B, es seguro, pero no nos dijeron cuál es el sitio donde hay que ponerlo en la práctica clínica. Durante los últimos años hemos tenido mucho interés en los fármacos que actuaban sobre la señal IL-6 y IL-6 receptor, porque sabemos que en el tránsito desde la célula B naïf hasta la célula plasmática, el papel de esta señal es muy importante. Este primer trabajo, en el que lo que midieron en pacientes a los que se estaba aplicando un protocolo de desensibilización con este tipo de fármacos, demostraron que se producía una limitación en la maduración de linfocitos B. Como podéis ver arriba a la derecha, se produce una menor expansión de plasmablastos y linfocitos B de memoria, pero en cambio no eran capaces de demostrar que se produjera una reducción significativa de los anticuerpos donantes específicos. Quizá el estudio que más nos emocionó y más nos entusiasmó hace 3 o 4 años atrás fue cuando salió publicado este estudio del grupo austríaco. Como sabéis, el grupo de Viena, que utilizan muchos pacientes porque les aplican pautas de desensibilización al momento del trasplante. Tienen muchos pacientes que desarrollan rechazo mediado por anticuerpos. Utilizaron por primera vez clazakizumab en este contexto y es el primer ensayo prospectivo randomizado en el que se demostraba que la utilización del bloqueo de la señal IL-6 y IL-6 receptor mejoraba la evolución del anticuerpo donante específico, mejoraba el score de rechazo humoral utilizando la técnica del microscopio molecular y, muy interesantemente, conseguía que durante los 3 primeros meses, cuando el ensayo era prospectivo y randomizado, el declinar de la función renal fuera menor en el grupo tratado que en el grupo placebo, y a partir de los 6 meses en que el estudio ya era abierto y todos los pacientes recibían tratamiento, ambos grupos de pacientes evolucionaban en paralelo, lo cual sugería que esta podría ser una muy buena opción para estos pacientes, ya que estos fármacos en general se toleran muy bien. Nosotros en esos mismos momentos, a finales de la década pasada, a principios de la primera, empezamos a tratar a algunos pacientes con rechazo crónico mediado por anticuerpos, en lugar de con clazakizumab, con tocilizumab, y reportamos nuestra primera experiencia con 5 pacientes que la verdad es que no era muy alentadora. Eran pacientes que habían recibido todos tratamiento de desensibilización o todos habían recibido tratamiento para el rechazo humoral. Después de este tratamiento les hacíamos una biopsia, veíamos que persistía la inflamación de la microcirculación y los poníamos en tratamiento durante 6 meses con tocilizumab mensual y los rebiopsiábamos al mes. Y veíamos que prácticamente no había cambios en la inflamación de la microcirculación. Y cuando revisamos la literatura, vimos que ni en el estudio de Choi, ni en el francés, ni en el de Kumar, ni en el de Doberer, la reducción en esta suma de glomerulitis y capilaritis era prácticamente no significativa. Con lo cual, aunque no estábamos muy alentados, participamos en el ensayo clínico del Imagine e incluimos varios pacientes. Como sabéis, el Imagine es un gran ensayo clínico promovido por C.S. Levering, en el cual se han incluido 300 pacientes randomizados a tratamiento con clazakizumab o a placebo. Este estudio tenía que durar un seguimiento de 5 años. Al final de los 5 años el endpoint iba a ser una variable dura, pérdida del injerto, vuelta a diálisis, retrasplante o tener un filtrado inferior a 15, pero para protegerse hicieron un análisis interino al año de la inclusión en el estudio
y al año de la inclusión en el estudio el ensayo se ha parado por falta de eficacia. Con lo cual parece que este fármaco en solitario probablemente no va a ser suficiente para tratar el rechazo mediado por anticuerpos. De manera paralela, este grupo sueco, que ha invitado a algunos centros españoles a participar, ha diseñado un estudio muy similar. En lugar de clazakizumab van a utilizar tocilizumab. El seguimiento va a ser más corto y en lugar de utilizar una variable final dura como pérdida del injerto, retorno a diálisis o muerte, van a utilizar como variable de eficacia el deterioro de la función renal. De este estudio no tenemos ningún resultado, de hecho está empezando y veremos si podemos demostrar que hay alguna diferencia entre ambas señales, tocilizumab y clazakizumab. Yo personalmente tengo pocas expectativas en que haya muchas diferencias dados los resultados del otro estudio. Y finalmente, quizá durante los últimos 2 o 3 años, donde ha habido más interés es en actuar sobre la célula plasmática. Como sabemos, la célula plasmática podemos actuar con distintos fármacos. Inicialmente, años atrás, se intentó con los inhibidores del proteasoma, básicamente con bortezomib. Los resultados con bortezomib del único ensayo clínico prospectivo randomizado realizado otra vez por el Grupo de Viena fueron que no ofrecía ningún beneficio, pero es que además este fármaco tenía mucha toxicidad. Ha sido más recientemente, con la salida de los anticuerpos anti-CD38, que parece que estos fármacos sí nos pueden ofrecer algunas ventajas. Os he traído uno de los primeros estudios que han salido recientemente publicados, hay un par más. En este pequeño estudio trataron 6 pacientes con daratumumab, eran pacientes altamente sensibilizados que habían desarrollado un rechazo crónico y veían que, aparte de reducir el score histológico de rechazo mediado por anticuerpos, se reducía la capacidad de los anticuerpos donante específico para ligarse a las células del donante y específicamente les llamaba la atención que esto era para todos aquellos anticuerpos que tenían epítopos compartidos, como si fuera un poco que daratumumab actuara específicamente sobre células plasmáticas activadas, y ellos reportaban, que a mí me llama mucho la atención, que con una sola dosis había suficiente para obtener este gran beneficio de deplección de anticuerpos anti-HLA. Evidentemente, supongo que todos habéis leído el New England que salió este verano. A mí me recuerda un poco como cuando salió el ensayo con clazakizumab. Parece que por fin sí que vamos a tener un fármaco que va a ser útil. Otra vez la N es pequeña, 12 contra 12 pacientes, que todos presentan rechazo mediado por anticuerpos activo tardío, es decir, a partir de los 6 meses del trasplante, y se randomizan a recibir tratamiento con, en este caso, felzartamab, durante 6 meses versus placebo, y se les sigue hasta el año. Los resultados otra vez son muy prometedores. En la rama placebo, prácticamente, los pacientes que tenían rechazo activo, prácticamente todos siguen teniendo rechazo activo. En cambio, en la rama tratamiento, muchos pacientes cambian de rechazo activo a rechazo no activo y al año, después de 6 meses de finalizado el tratamiento, un pool de pacientes se mantienen libres de rechazo, pero un pool de pacientes ya empiezan a desarrollar rechazo otra vez. Es decir, que esta recuperación de las células que participan, no solo plasmablastos, sino también células NK, probablemente está mediando otra vez la reinstauración del rechazo. Y nos queda saber cuánto tiempo lo tenemos que dar, cuántos ciclos hay que dar y en qué momentos hay que darlos. Sí demostraban que el tratamiento era bastante seguro, prácticamente las toxicidades eran muy parecidas entre ambos grupos y demostraban, mirando mediadores o medidas subordinadas de rechazo mediado por anticuerpos, como por ejemplo el DNA libre circulante derivado del donante, pues que con el fármaco de intervención conseguían un mejor control de la inflamación que con el grupo placebo. Nosotros también tenemos experiencia ya con daratumumab. El año pasado en la Catalana de Nefrología, a principios de este año, una residente nuestra presentó los 5 primeros pacientes. Actualmente ya tenemos 10. Seguimos aprendiendo, no todavía tengo resultados para mostraros, pero el análisis de los 5 primeros pacientes a mí sí que me sugiere que vamos bien.
la inflamación de la microcirculación en estos pacientes sí desaparece y los anticuerpos anti-HLA o se negativizan o tienen mucha tendencia a negativizarse y a reducirse de manera muy significativa. Quizá lo que nos gustaría saber es, ¿y esto va a ser útil para todos los pacientes? ¿Todos los pacientes se van a beneficiar de los mismos tratamientos? Quizá tendremos que hacer estudios para intentar averiguar cuáles son los pacientes que van a tener mejor respuesta y qué pacientes van a tener menor respuesta. Este es un estudio que no es de rechazo mediado por anticuerpos, pero sí que es de desensibilización. Nosotros participamos en un ensayo clínico de desensibilización de pacientes con CPRA entre el 99 y el 100%. En este caso utilizamos isatuximab y haciendo el estudio tanto en médula ósea como circulante mediante citometría espectral, lo que un poco pudimos ver es que los pacientes que mejor respuesta presentan son aquellos que presentan una menor proporción entre el número de células B totales y el número de células B en cambio de clase. Probablemente esto es un dato preliminar, pero yo creo que nos arroja luz a que tendremos que aprender a utilizar no los fármacos para todos, sino que probablemente tendremos que buscar marcadores que nos ayuden a saber qué pacientes se pueden beneficiar más de los tratamientos que instauramos. Y para terminar, en lugar de poner conclusiones, simplemente os voy a poner un caso clínico de mi consulta externa. Este es un señor de 57 años, CPRA 100%, 9 años en lista de espera para un tercer trasplante. Fue uno de los que incluimos en el ensayo de isatuximab. Realmente el CPRA no se le modificó, se quedó en el 100%, no recibió ninguna oferta. Le pusimos tratamiento con rituximab y con inmunoabsorción y con inmunoglobulinas a ver si alcanzaba una oferta. Tampoco salió ninguna oferta y se incluyó en el ensayo de imlifidasa. Este paciente tuvo la suerte que, una vez incluido en el ensayo de imlifidasa y hecho el delisting, le salió una oferta. Curiosamente, la prueba cruzada, tanto para linfocitos T como para B, fue negativa, con lo cual no necesitamos darle imlifidasa, pero lo trasplantamos con 5 DSAs. Y al momento del trasplante, el DP, que tenía el MFI más alto, tenía un MFI de 15.000. Le hicimos tratamiento de desensibilización peritrasplante, aparte de timoglobulina y tripleterapia, con plasmaféresis y inmunoglobulinas, y al cabo del mes del trasplante, deterioro de función renal, repunte de anticuerpos, rechazo agudo, tratamiento nuevamente con plasmaféresis, inmunoglobulinas intravenosas, 2 meses de curlizumab, y después, dado que persistían los anticuerpos positivos, añadimos tratamiento durante 3 meses con 8 ciclos de daratumumab. Fijaos que al final del seguimiento los anticuerpos están todos negativos. El paciente mantiene una función renal muy adecuada, con una creatinina poco por poco de encima de 1, no tiene proteinuria significativa y me gustaría que os fijarais en el gráfico de la izquierda. Fijaos la suma de glomerulitis y capilaritis que tenía al momento del rechazo, que tenía cuando empezamos daratumumab y la que le queda después. Fijaos cómo los depósitos de T4D han desaparecido. No digo que este sea el esquema, pero tendremos que hacer un esfuerzo para ir aprendiendo en cada momento cómo tratar a nuestros pacientes. Y para terminar, y esta es la última, no olvidemos que hablamos solo de rechazo mediado por anticuerpos, cuando demostramos anticuerpos anti-HLA. Pero ya nos han mostrado que hay otros fenotipos no tan completos del rechazo mediado por anticuerpos, como la inflamación de la microcirculación, que también tiene mal pronóstico y también tendremos que aprender a tratarla porque probablemente los mecanismos que conducen a esta lesión son muy parecidos. Y aquí, un poco como agradecimiento, os enseño el primer paciente que tratamos con imlifidasa en nuestro centro. Muchas gracias. Pues ha sido dos charlas de un nivel académico y de oportunidades que inquietantes, ¿no? Yo creo que, salvo que alguien tenga que coger el autobús ahora, yo creo que podemos hacer alguna pregunta. A mí se me ocurre, porque además habéis hablado de la célula B y no todos la célula B. Y entonces a lo mejor entre vosotros podéis hacer algún tipo de análisis. A mí lo que me sorprendió de lo que has comentado tú, José María, es que todos los datos que ponías de ensayos,
todos los pacientes mejoraban, o sea, Sí. no había variabilidad. Parece como que es un ámbito diferente, ¿verdad? ¿No? Eso, no sé, si a ti te pareció lo mismo, ¿no? Joder, todos los pacientes tienen esa caída de lo que fuera, ¿no? Sí, o sea, ahí, por eso decía que es súper importante los ensayos clínicos. En ese sentido, el Valdebrón es el puntero que lleva porque empezó el fase 1-2 del fármaco que está ahora disponible. Porque los datos que tenemos son los de Alemania, del Dr. Schett, que son en su mayoría usos compasivos. Y en la comunidad, hablando con los americanos, que ya llevan 9 pacientes reclutados, hablando también con colegas con Josefina del Valdebrón, es importante los ensayos clínicos para poder creernos realmente esos datos tan espectaculares, ¿no? Primero, esa remisión, pero luego ver también qué pasa con la histología, que, bueno, todavía no podemos decir nada, pero probablemente haya su duda de qué ocurre, ¿no? Vale. Porque cuando en medicina todo es 0% o todo es 100%, no es así. Bueno, sí. No, Entonces, muy bien. que es una herramienta, sí, pero Paco, no sé si y tienes... tú que sobre eso opinas lo que creas y también, entonces, la conclusión es que parece que hay alguna molécula, bueno, la del que habéis referido en el New England, pero el daratumumab parece que en el ámbito, además, es una molécula conocida en el ámbito de la hematología y el beneficio renal del paciente con daño renal asociado a mieloma es llamativo. Entonces, tú un poco el resumen que han puesto este paciente, el daratumumab sería una opción, sabiendo claro el perfil y el área donde esto pudiera tener Claro. opciones. Lo que estamos haciendo actualmente nosotros con los pacientes que tienen rechazo mediado por anticuerpos, sea crónico activo o sea solamente activo, y una vez han completado el standard of care, que sigue siendo recambios plasmáticos, inmunoglobulinas y ese rituximab, que yo no tengo muy claro para qué sirve, igual un día lo quitamos. Los pacientes que son refractarios a esto, que por desgracia son más de los que querríamos, los estamos tratando con daratumumab. Actualmente tenemos 11 pacientes tratados y tenemos 8 pacientes más en farmacia pendientes de que nos autoricen, porque estamos utilizando daratumumab fuera de indicación. Claro. Y esto no es barato y la farmacia ya nos está diciendo que estamos gastando mucho dinero. Estamos haciendo con el laboratorio, con Oriol, todos los estudios para ver qué pacientes se benefician y los estamos rebiopsiando a todos. Una vez han completado el tratamiento, la verdad es que, yo os lo digo honestamente, yo empecé con tocilizumab con ganas y se nos quitaron pronto porque aquello a mí me daba la sensación que no íbamos a ninguna parte. Con clazakizumab, con daratumumab, la respuesta es mucho más positiva. Y un poco como anécdota os diré que hemos tratado incluso un paciente en el que no detecté el anticuerpo circulante, era un tercer trasplante, un riñón de la madre, a los 3 años aparece proteinuria, lo biopsiamos, mucha glomerulitis y mucha capilaritis, con ya una glomerulopatía del trasplante incipiente, lo hemos tratado con daratumumab, el anticuerpo como no existía sigue sin existir, pero la biopsia a los 6 meses ha desaparecido completamente la inflamación de la microcirculación. No hay que olvidar que daratumumab no solo actúa sobre célula plasmática, actúa sobre célula NK y probablemente eso nos está ayudando. No, sí, tú lo dijiste, me gustó mucho cuando dijiste, no todo célula B. Y el esquema, ya que estás hablando del daratumumab, ¿cómo sean los esquemas de tratamiento? O sea, ¿cómo sabes cuándo dejar de ponerlo? ¿O te planteas en algún paciente seguir poniéndolo de forma periódica? Esto es lo que estamos haciendo, uno aprende de lo que hace. Ahora lo que estamos haciendo es, los tratamos durante 3 meses, esperamos 2-3 meses más, les hacemos una biopsia y si vemos que la inflamación ha desaparecido, no hacemos más tratamiento. Yo, leyendo el New England, la sensación que me da es que tardaré 6 meses, 1 año, tendré que volver a tratarlos. ¿Con qué hay que monitorizar a estos pacientes? Hombre, ya sabéis que soy fanático de la biopsia, pero habrá que hacer herramientas de monitorización menos invasivas y probablemente el DNA libre derivado del donante sea una herramienta muy buena para monitorizar a estos pacientes y de hecho en Cataluña estamos intentando que nos lo financie el CatSalut y ya está hecho el documento, ya se le ha mandado al CatSalut y si nos lo financian para este perfil de pacientes va a ser muy útil. Muy bien, yo creo que ha sido una oportunidad única de oír estas 2 expertos y yo creo que, agradecerles a todos, agradecer a los organizadores, felicitarlos por el excelente congreso, por la participación de todos y hasta Oviedo, ¿no? Que es la siguiente parada. Venga, un abrazo, buen regreso. Gracias. Hay cosas hechas con CAR-T-cells en trasplante.
Thank